Un subir acompañada. Qué diferente fue escuchar en todo momento esa guía. Una voz que no era la mía diciéndome cómo regularme, cómo controlar mi respiración, cómo hacer para llegar a la meta. Ver que el camino no siempre es en línea recta. Si es muy alta la pendiente, mejor zigzaguear. Aunque des más pasos, pero será más liviana esa subida y no te agotarás tanto. Cómo hidratarme sin necesidad de llenarme de agua. Cómo disfrutar de la comodidad de una roca, recostarte y solo contemplar en silencio. Todo tan lógico, tan sencillo, tan natural, todo lo necesario, que siempre ha estado ahí y a veces solo no lo miras, no lo ves, no lo quieres ver, no lo quieres sentir, pero que con una pequeña guía caes en cuenta que tiene razón y solo te hizo ver lo que ya sabías, lo que tenías en tu memoria, pero que por impulsividad solo lo querías hacer en línea recta para terminar antes, aunque te doliera el pecho, sin escuchar al cuerpo, y hoy dejarme guiar por alguien que no es solo mi mente contra el mundo, vi que puedo confiar en una guía, puedo confiar para llegar al final.